cambiar esto. Hola a todos, les damos la bienvenida al episodio número 25 del podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. En el episodio de hoy estaremos analizando una película de la India que se llama RRR. Sin ir, bueno, ya todos saben que en nuestro podcast hablamos utilizando spoilers de principio a fin. Bueno, ya todos saben, discutimos con spoilers de principio a fin. La película se llama RRR, es una película de la India de este año, lanzada este año. Es la tercera película más taquillera en la historia de la India. Pero bueno, antes de que entremos en estos detalles, quiero presentarles a las personas que nos acompañan hoy, porque en el primer cojín tenemos a Carlos, carga, apunta y dispara. Barba. Muchachos, qué gusto saludarles. Muy buena película, muy interesante, muy distinta a todo lo que estamos acostumbrados. Ya la iremos desmenuzando. Vamos al cojín número 2. Bueno, en el segundo cojín tenemos a Olga. No casemos a los chacales, casemos al león, Echavarría. Ay, caray. Sí, muy contenta de estar acá nuevamente. Disfruté la película a pesar de que ya lo último pues estaba agotada pues de tanta acción y Sí, también de tan extensa que es. 3 horas. Sí, y 3 horas muy intensas. sí, Ay, me muy. encantaron. Entonces, sí, no, la disfruté y bueno, mucho que decir, mucho que hablar. Bueno, en el tercer cojín tenemos a Annie. Esta bala recorrió los 7 mares en un barco inglés. Esta bala vale más que la vida de un indio, Miranda. Y así por eso los terminaron matando con troncos, ¿sí ve? Bueno, pero no, me encantó la película, hermosa, genial, divertida, tiene de todo, para reír, para llorar, para de todo. Me encantó, realmente. No le tenía mucha fe, pero la disfruté de principio a fin. Y en el cuarto cojín tenemos a Rafa. Prométenos que le darás armas e inspiración a todos con tu canción. A todos, sí, no, con la canción, las canciones, no, les digo pues que esta película tiene de todo y tiene para todos los gustos, tiene comedia romántica, tiene acción, tiene superhéroes, tiene animales, tiene musical, película de danza, tiene drama, ellos dijeron, bueno, ¿qué más géneros podemos meter en esta película? Les quedó faltando de pronto terror. La ciencia ficción. Ciencia ficción de pronto les falta, sí. Sí. Hay que mandarle una carta a este director. ¿Cómo así que no metió ciencia ficción? Porque fantasía ya hay. Sí, fantasía hay. Por montones. Bastante. Bueno, esta película, según IMDb, nos cuenta la historia ficticia de 2 revolucionarios legendarios y su camino lejos de casa mientras están luchando por su país en los años 20. Uy, no, vas a tener que buscar otra Cierto. fuente de sinopsis porque Definitivamente. No le da. es muy vaga. Muy. O sea, siempre la sinopsis es como... Yo creo que el que la hizo no la vio. Sí, le Otra preguntó vez. a alguno, ¿viste eso qué trata? Okay. Vio solo un pedacito de la película y le cansó. Sí, es como... ¿Cómo era? El que decía, sí, la película esta, Avatar, la de la gente que escoge una imagen para verse en línea. Sí, esa no la vi. Ajá, sí, algo así. Algo así. No, realmente esta película, ahí estuve mirando un análisis que me pareció muy interesante. Es una película que habla de 2 revolucionarios reales de la historia de la historia de la independencia de la época de la colonia en la India, que de alguna manera se volvieron legendarios. Y esto, mucha gente piensa que estas películas que salen de la India forman todas parte de Bollywood, pero realmente esta película es de otro grupo de cine de la India que se llama Tollywood. Y estos es un grupo que está haciendo películas, la definición que nos daban es como Bollywood, pero más en todo, más. O sea, Imagínate. más extravagante, más grande, más explosivo, más impresionante, con más seguidores. Y bueno, de nuevo, les decía ahorita, es la tercera película más taquillera en la historia de la India. Y llegó ahora a Netflix y ha sido también un fenómeno en muchas partes del mundo, pero no tiene, digamos, obviamente el mismo impacto entre el público occidental porque no hay mucho conocimiento. Pero en la India, este director ya es una leyenda. Este director ya es, o sea, y de hecho al final de la película, si ustedes miran el baile del final, aparecen obviamente los 2 protagonistas, pero aparece también el director.
y él es la tercera R. El título hace referencia no solamente a esas tres palabras que nos habían dicho al principio. Ustedes vieron eso, ¿cierto? Pues lo de Roar, Rise War, rise, Revolt. roar, and Revolt, que es como Revolt. levantar, rugir y pues, revolucionar, ¿cierto? Ujú. Pero el título salió de los nombres del director y los dos actores principales, que son Rama Rao, Ram Charan y el director que se me acaba, sí, Rajamouli. Ramayuli. Entonces, Rajamouli. Rajamouli. Esas tres R son ellos tres. Y de hecho, pues hay todo un rumor alrededor de estos dos actores que escogieron, que son dos superestrellas en la India, tan cotizados y tan famosos que nunca habían estado en una producción juntos porque nunca una producción había tenido con qué pagarles a los dos. Entonces esta es la primera producción que los logra unir en la pantalla. Son actores reverenciados en la India casi como si fueran dioses. La gente se arrodilla a sus pies cuando pasan. Es una cosa increíble las reacciones que genera esto, este director y estos dos actores. Bueno, empecemos entonces. ¿Qué les parece si entramos hoy con este cuento de las lecciones de vida con Carlos Barba? wow. No, pues está fuerte porque, bueno, fue una película que da para mucho pensar, una película que tiene mucho material realmente para reflexionar acerca de dónde estamos, quiénes somos, etcétera. Quiero empezar con un detalle importantísimo que quiero mencionar. Me caga, me pudre, de verdad me pone de malas la educación que se nos da, que es verdaderamente mala, es muy viciada, yo diría que hasta inservible. Voy a despepitar obviamente en contra del sistema, ¿verdad? Porque también quiero hacer lo contrario, decir lo contrario. Me gusta mucho la historia, sin embargo, en la escuela me fue de la patada en la historia. Tuve unos maestros que, uno, no comprendían mi forma de comprender o de aprender la historia o los términos en general, eh, las memorias. A mí no me funciona la memoria para eso. Y desafortunadamente mis maestros a fuerza querían que yo me aprendiera las pinches fechas, los pinches nombres y los pinches lugares. Quítenle los pinches, pero nomás no me funciona. Yo funciono por procesos, pero los maestros de mi época jamás lo entendieron. A lo largo de mi vida, obviamente, pues me ha tocado distintos tipos de maestros y en particular en la universidad me tocó una maestra excelente, buenísima. Realmente fue la que me hizo comprender la historia, porque me hizo verlo no como algo que me tenía que aprender de memoria, sino entender el proceso de lo que había vivido, de lo que había ocurrido. Y eso me llevó a entender mucho más de la historia que yo estaba comprendiendo, que estaba estudiando en ese momento con esta maestra. Lo menciono porque aquí obviamente uno de los grandes temas pues es la guerra, ¿no? Una guerra de independencia de un país tan importante como lo es la India. Quizás si tuviéramos mejor educación, y por eso digo, un poquito en contra del sistema, quizás si tuviéramos mejores maestros que pudieran comprender mejor eso, quizás si tuviéramos otros maestros que nos podrían dar otra visión, hoy podríamos entender el conflicto ucraniano, que podríamos entender qué pasó en el Golfo Pérsico, qué pasó en Vietnam, quizás podríamos atender y aprender no de lo que pasó, de cómo lo aplicamos, de cómo lo resolvemos hoy en día, de qué está pasando en nuestros países, en nuestras culturas, etcétera. Y bueno, aquí lo ponen de una forma pues fuerte porque se ve la opresión del pueblo hindú. Regreso un segundo a la historia. Yo no sé nada de Colombia. O sea, la historia que nos dan en México es exclusivamente de México y desde mi perspectiva es una historia muy viciada. No tenemos ni la menor idea de qué pasa en Guatemala, en Venezuela, en El Salvador, los países que están aquí al ladito de nosotros. No sabemos nada de Belice. Sabemos que está al sur, pero no sabemos absolutamente nada. Y Panamá, sabemos que es porque cruza el canal, pero no sabemos absolutamente nada de Panamá, de Costa Rica, Nicaragua y bueno, específicamente Colombia, que es el caso de ustedes. No sabemos absolutamente nada de la historia de Colombia. Quiero pensar que también fueron una colonia española. No sé exactamente qué día es su independencia. En nosotros se declara el día 15 de septiembre de 1810. Es una fecha similar a la de ustedes, hasta donde sé, pero no es la misma. Entonces, algo pasa ahí que el sistema no nos da ni tantita historia, no para aprendernos las fechas, para comprender qué es lo que pasó, para entender el proceso.
Y bueno, esto también nos lleva a algo bien importante, que es lo que se trata en esta sección, que es comprender el motivo por el que se está luchando. Aquí nos presentan dos versiones, ¿verdad? Obviamente la de los, bueno, primero en la India se presentan dos versiones. La del que lucha por un hermano, por un pariente, por un primo, por una hija, lo que le quieran decir, y el que lucha por la tierra, que me parece un espectáculo cómo lo presenta, ¿no? Hay un sentimiento de verdad, de nacionalidad, de entender, híjole, ¿qué es realmente el motivo por el cual estás luchando? Voy a hacer un paréntesis, un instante. Una vez tuve un problema aquí con un aparato, una bomba que sube el agua al tinaco. Y resulta que el que vino, la persona que nos vino a ayudar, un plomero, salió con que se tenía que embarrar de lodo, no estaba muy enlodado aquí todo en el jardín. Y entonces yo le dije, híjole, Ulises, te voy a pasar un trapo para que te... No te preocupes, bendita tierra es la que nos da de comer. De momento a mí me cayó así como de sorpresa, dije, ah, caray, no nos ponemos a pensar ni a reflexionar en tantito que los árboles son los que nos dan el aire, que la tierra es la que nos da de comer, etcétera. Y aquí lo presentan de una forma espectacular, maravillosa, de verdad. Pero mencionaba que había dos objetivos. Uno es justamente el de luchar por la familia, por la tierra, por tus derechos, pero por otro lado estaba Inglaterra, que luchan por los recursos que había en la India, ¿verdad? Mano de obra, seguramente había metales, había muchas cosas por las cuales Inglaterra pues invadió y además estuvo mucho tiempo presente hasta que llegó una época de, pues de independencia, llamémosle. La pregunta y la reflexión realmente fuerte de la pregunta es, ¿qué haríamos si alguien nos pusiera el yugo encima? Es una pregunta que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la justicia y, bueno, en particular nos muestra el lado de la India, que se independizó muy recientemente a comparación de otras muchas naciones, pero ojo, se ha convertido en un país de suma importancia a nivel mundial. Tiene la mayor población, tiene la mayor gente educada. O sea, el grado de educación que tienen los hindúes es altísimo a comparación de otros muchos países. Y no dejemos de observar que la India se ha convertido en una verdadera potencia tecnológica en todo el mundo. Entonces, la invitación a la reflexión es, muchachos, ¿qué es la libertad? ¿Hasta dónde son capaces ustedes de llegar con tal de preservar esa libertad, de asegurar la justicia, caray, de hasta dónde podemos permitir que alguien más controle lo que damos, lo que tenemos, hasta qué momento podemos permitirlo? ¿Viven en libertad, muchachos? Y se los dejo de reflexión. ¿Qué podemos hacer? Listo, el que sigue. Bueno, yo iba a mencionar algo con respecto a lo que decías de que la historia estaba viciada, y en efecto la historia está completamente viciada, no por nada está el dicho, es que la historia siempre la cuentan los ganadores. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos versiones manipuladas de la historia. No es ni la primera vez ni la última que pase, porque eso es una herramienta de control que han venido utilizando los conquistadores, las personas que oprimen pueblos, para que el pueblo no decida rebelarse. Yo tuve que estudiar un poco sobre la censura, y una de las cosas que hacían en el régimen franquista, por ejemplo, era que cualquier película que tuviera algún mensaje subversivo o la eliminaban y no la dejaban entrar al país, o cortaban los segmentos. Tiempo después ya la gente empezó a encontrar las versiones no alteradas y se dieron cuenta, perdón, de lo que les estaban quitando. Entonces, todas esas cosas eran ¿para qué? Para que las personas no pensaran que tenían derecho a la libertad, que la libertad no era algo para ellos. Y no solo lo ha hecho el régimen franquista, lo han hecho por generaciones y generaciones en muchos pueblos. Entonces, yo tengo un amigo que él y yo nos conocimos mientras estudiábamos japonés en la universidad, y él decía que él es historiador, y en ese momento estaba solo estudiando historia, y uno de los motivos por los que él se enfocó a estudiar japonés era porque le interesaba mucho la historia japonesa, porque obviamente la historia universal que nos cuentan realmente es enfocada en la historia de Europa. O sea, nuestra historia universal es Europa, y esa es nuestra única historia universal.
Nosotros de la parte de historia que nos corresponde a nosotros vemos muy poco. ¿Por qué? Pero es que precisamente es una de las herramientas de manipulación, de pensar que, de querernos meter la idea de que realmente aquí no hubo nada antes de que llegaran los españoles a descubrir América. Y eso es algo que apenas con los años ha empezado, digamos, a repararse, a reparar la memoria indígena que nosotros deberíamos tener y que tenemos, digamos, relación. En mucha parte de América Latina tenemos historia en común, pero no lo sabemos. Creemos que todos somos países diferentes, que somos colonias, pues fuimos colonias españolas y que ya no, pero no sabemos cuál es ese pasado antes de ser colonias españolas. Y eso es algo que apenas se ha empezado a reparar, pero creo que es un triunfo, que empecemos a dejar de ser un pueblo sin memoria Sí, y empecemos sí. a recordar nuestras verdaderas raíces. Pero más allá de recordar, Ani, es comprender qué pasó y cómo lo podemos aplicar hoy en día, ¿no? ¿Cómo lo Claro, podemos reflejar a nuestra realidad del día de hoy? ¿Cómo podemos mejorar nuestro futuro a través de esta comprensión? sí. Olga, ¿quieres hablar de las lecciones? Ay, a ver, la película en sí misma deja muchísimas. Como están mezclados tantos géneros, también hay como tantos asuntos que trata, aunque yo pienso que si toca como generalizar, el más importante sería la injusticia. Cuando empezó esa película, yo pensé que iba a haber una cosa dramática, una cosa así como Los Niños del Cielo. Yo me estaba preparando para una película, pues, supremamente, sí, más bien dramática, porque la situación que se plantea al principio, donde llegan a secuestrar a una niña, donde le arrojan al piso unas monedas a la mamá, donde, como mencionaste al principio, no se puede desperdiciar una bala que vale una libra, o sea que este capitán no avaluaba la vida de un hindú ni siquiera en una libra. O sea, son cosas que lo dejan a uno muy impactado, pero uno sabe que fue así y aún peor. Sí. Porque ellos hicieron cosas así similares y aún peores, por ejemplo, en Australia y bueno, aquí también en América cuando Ajá. llegaron también, en México, sí. Y perdón, los españoles también hicieron lo mismo, ¿eh? O sea, no es parte del Sí, proceso de la misma lo que guerra, ¿no? pasa es Sí, la que invasión. sí, pero, pues, escuchando el otro día el asunto de la raza para los españoles era diferente que para los ingleses. Para los ingleses era una abominación contaminarse con una gota de sangre, de otra raza. Sangre morena, como decían aquí. Especialmente si era, porque todo el tiempo Muggles. les dicen cafés, ¿cierto? Brown, brown, eso es para ellos es una abominación. En cambio, el español tenía el concepto de que él iba a mejorar la raza. Ujú. Entonces él sí se metía con la hija del cacique y con todas las que hubiera, porque él les estaba haciendo el favor de blanquearlas, ¿cierto? De que salieran bonitos los hijos. Ahí O salimos sea, nosotros. era un concepto, era un concepto Ay, diferente de raza y de colonización, porque también, bueno, pero solamente el asunto de la injusticia, solamente el asunto pues como de la discriminación, de tratar al otro pues como poco menos que una cosa. Y muchos métodos que he visto en películas sobre la esclavitud de los negros, lo vi ahí. O sea que ellos aplicaban esas mismas técnicas de poner a la gente en un agujero en el suelo, en fin, cosas abominables, absolutamente abominables, y que tiene que haber sido muy duro para estas personas ver cómo esta gente llegaba a destruirles, ¿cierto?, su mundo y a irrespetarlos de una manera que, pues, a degradarlos hasta un punto, pues, absurdo. Entonces, sí, yo pienso que la lección de vida principal que deja esta película es cómo estos dos héroes son capaces de devolverle como la dignidad a ese pueblo, representan como esa dignidad, el valor que ellos tienen, cuánto valen como seres humanos. Y me gusta mucho que de las muchísimas cosas que hay revueltas ahí, de esa mezcolanza tan grande, tan frenética, el asunto espiritual. El héroe se llama Rama y se convierte en Rama Sí, en un momento dado, se convierte en ese dios. A mí esa parte me sí. encantó.
todo lo que proviene porque realmente esa es una cultura absolutamente atravesada, pues casi todas lo son, pero yo pienso que en la India es mucho más fuerte. Separar la religión de la cultura es una cosa, pues habría como que despellejar esa cultura para, si uno le fuera a quitar la religión. Entonces me gustó mucho eso, como que ellos, mediante esa película tan vertiginosa, pudieron mostrar cuánto vale esa cultura, o sea, cuán valiosos son como seres humanos y cuánta, no sé, como cuánta magia rodea pues a esa nación y lo grande y diversa que es. Sí. Por allá cuando dijeron el norte y ¿cómo es? El oriente y el occidente se unen, no sé qué, cuando se disfraza de musulmán para poderse ir para otra zona, en fin. Le muestran a uno que en realidad la India es una diversidad muy grande de razas, de culturas, pero ellos están unidos en esa diversidad. En este momento, pues, en otros tiempos, pues, hubo más problema, pero yo pienso que es muy loable que hayan logrado convivir. No, por supuesto que sí. Hace poco tuve una experiencia muy linda, les estaba contando ahorita que yo estaba tomando unos cursos con una gente en una universidad en Finlandia y ellos me pidieron hacer un taller sobre enseñanza con proyectos con profesores de la India. Y me impresionó muchísimo darnos cuenta que en todas las ideas de cómo enfrentar el autoritarismo, los regímenes absolutistas, para ellos la reflexión sobre el libro de 1984 fue muy importante en la India, de cómo reflexiona acerca de las estrategias, la propaganda, la forma como estos regímenes empiezan a tratar de vender la idea de que con ellos está mejor. Y para ellos fue muy importante ese análisis y fue muy gracioso porque yo venía a mostrarles un proyecto que era basado precisamente en una forma de analizar el libro de 1984 desde el concepto de los juegos de roles. Y aquí con esta película precisamente me parece que tocan ese asunto de cómo ellos didactizan su historia, cómo ellos la viven y cómo ellos la traen a la vida en su arte, por ejemplo. Es muy famoso que en la India hay un montón de cómics donde cuentan las historias de sus dioses, de Rama, de Vishnu, Shiva. de Shiva. Entonces esas historias ellos las están reviviendo en unos formatos muy atractivos y muy lindos, tratando de quitarles un poquitico como ese acartonamiento tan común cuando se habla de la tradición, pero tratan de mantener viva esa herencia, que es algo que me parece muy especial y eso permite que esa herencia milenaria que nunca se cortó, como si nos ha pasado en América, que nos han tratado de cortar esa conexión con nuestras raíces milenarias. Y aquí solo tenemos unas cuantas leyendas escritas en unos libros que están muy escondidos, que casi nadie lee, que ya muy poca gente está tocando. Y hay unos esfuerzos que ahorita Dani lo estaba mencionando que me encantan. Hace poquito vi un libro, me lo prestaron y me pareció precioso, un libro de historias de ciencia ficción en Latinoamérica. Y están conectando robots con la cultura inca. Entonces hay unas propuestas muy lindas de cómo podemos pensar nuestra cultura más allá de las raíces europeas, de las influencias anglosajonas, cómo podemos pensar nuestra cultura y nuestra identidad desde nuestras historias y cómo podemos tomar nuestras historias y crear nuestros propios héroes. Yo con esta película veo, me recordó mucho a una lección de vida de una de mis películas favoritas de Navidad y mi comedia romántica favorita que se llama Love Actually. Y al principio de esa película empieza una narración donde él decía que si uno se fija bien, el amor en realidad está en todas partes. O sea, si uno recuerda las llamadas que se hicieron desde los aviones que estaban a punto de caer el 9 de septiembre, todas las llamadas fueron de amor, no había ninguna llamada de odio. El amor finalmente está en todas partes. Y aquí están hablando digamos que sí, hay romances. Ellos tienen su romance cada uno con una mujer, un romance muy platónico me parece en ambos casos, porque están ambos lejos y medio intocables. Pero el amor más fuerte que están mostrando aquí es el amor por el amigo y el amor por la patria. Y son dos amores muy lindos y la forma como los desarrollan aquí es preciosa. Entonces, al final de todo, yo pienso que la enseñanza que más linda me deja a mí esta película es que al final de todo lo que va a quedar siempre es ese amor.
con eso entonces pasemos, yo hoy, bueno, en esta parte de Freud, vean ahí, esta película, uno la puede, de nuevo, hay tantas cosas que están ocurriendo, es tan vertiginosa, y yo creo que no hay momentos valle, no recuerdo como un momento que uno dijera, bueno, bajó. No, o sea, baja 2 segundos para mostrar otra cosa dramática de otra manera, o para mostrarnos la comedia romántica, porque entonces tiene como 20 minutos de película que son comedia romántica, que es Ujú. Rama ayudándole bueno, al que se llamaba hasta ese momento Akhtar, ayudándole a enamorar a Jenny, pero que no se pueden comunicar porque no tienen el idioma, pero ocurren Jenny, ¿qué nombre cosas. tan largo tienes el nombre? Ajá. Ese es un ratico de comedia romántica que uno podría pensar que es un momento valle, pero realmente están desarrollando una subtrama de otra manera. Y ahí es donde viene todo este asunto del baile, que es esa batalla de baile que es una cosa espectacular, una cosa así gigantesca. La fotografía de esta película a mí me impactó desde la primera escena hasta la última, el colorido. O sea, pienso que es una película donde uno casi que le sabe a Curry la película, porque está viendo la India por todas partes, las especias, o sea, es una cosa increíble. Me pareció muy lindo la forma como ellos empiezan a significarse el uno al otro. Y ese es como el punto más importante que yo quiero tocar aquí. Cada uno de ellos traía un signo que para ellos era su destino. Cada uno de ellos lo traía y estaba marcado toda su determinación, porque aquí hay una determinación férrea de estos dos hombres por cumplir con la misión que tenían. Entonces Bim tenía la misión de rescatar a esta niña de su aldea y no iba a parar ante nada. Y Rama tenía la misión de traer armas a su pueblo y no iba a parar ante nada. Y se vuelven héroes legendarios. O sea, yo sí puedo decir aquí, y estaba comentando esto con mi esposa, yo creo que en las películas de Marvel de estos superhéroes, después de 23 películas, yo recuerdo unos 2 o 3 momentos entre todas las películas juntas que yo digo, uy, por ejemplo, cuando el Capitán América levanta el martillo de Thor, que es el momento en que todo el mundo dice, sí ve, sí era digno, y es un momento requete épico y no sé qué. Esta película tuvo 80 momentos así. Me pareció impresionante. O sea, momentos que uno se queda admirado con lo que está ocurriendo. El momento en que él salta del camión con todos los animales alrededor. El momento en que él está peleando contra el tigre. El momento en que Rama está Es, peleando contra es- los 800,000 hindúes tratando de capturar a uno solo para tratar de subir en el ejército. Hay tantos momentos súper épicos en esta película que están tratando de mostrarnos a dos hombres que no están dispuestos a detenerse ante nada. Y finalmente se encuentran el uno al otro. Y se encuentran como iguales, se encuentran como pares, sin saber nada de la historia del otro. Y arman una amistad tan bonita, digamos como tan transparente, tan tranquila, expresándose sus sentimientos, expresándose una hermandad muy linda, eh, que obviamente nos empiezan a contar en las canciones. Y esto es un elemento que parece sacado como del teatro griego, el coro cantando la reflexión de lo que está pasando. Ese coro diciendo, por un giro del destino se conocen y cómo sabremos si esto no va a terminar en un baño de sangre. Y es esa pregunta, ese signo que cada uno de ellos trae, que los va a llevar a un punto en el que van a tener que tomar alguna posición porque sus destinos los van a enfrentar pase lo que pase. Entonces, la forma como manejaron todo eso, la forma como cada uno logra en algún momento entender la posición del otro y decir, no, yo esta amistad la tengo que honrar. Esta niña que valía 2 centavos para estas personas, Mali. Mali es suficiente para que toda la aldea se movilice y tenga que enfrentar al gobernador inglés y no importa, no vamos a parar ante nada, porque ese valor que ellos le ponían a esta niña no es para nada el valor que nosotros le ponemos. Me hizo recordar mucho a un documento de Jacques Lacan, ese psicoanalista francés que fue, digamos, el sucesor de Freud. Eh, Él hacía un análisis del texto de Edgar Allan Poe de la carta robada, cuando decía es que el poder, y en este caso yo hago la analogía no con el poder, sino con el valor. El poder está en donde imaginamos que está. Los ingleses imaginaban que estas vidas de los indios no valían, no valían ni siquiera una libra esterlina. Pero para estas personas de la India, esa niña era más valiosa que sus propias vidas, era más valiosa que cualquier riesgo que pudieran correr. Para Rama, esa lucha
por llevar a su pueblo y lograr también, de alguna manera, honrar la palabra que le hizo a su padre, porque ese padre también le enseña una lección que es muy dura, pero también es una lección muy importante de esta película, y es que incluso el más pequeño puede generar un impacto gigante. Y ese niño manteniendo a raya a un regimiento entero de los ingleses con su capacidad de disparar. Ese niño logra poner en jaque por un muy buen rato. Lo que pasa es que ya por los números sencillamente los iban a vencer. E igual en ese momento están dispuestos a sacrificar lo que sea. Entonces, el valor que le damos a las cosas, y mientras más extremas las situaciones, más nos afianzamos a esos valores absolutos que nosotros entendemos como principios fundamentales de nuestra vida. El valor de mi familia, el valor de mi comunidad, el valor de la gente que amo. Y cuando nos ponen todo eso en peligro es cuando más se arraigan los valores de esas cosas. Víctor Frankl finalmente a lo que se aferraba cuando estaba en los campos de concentración era a su existencia, a tener un propósito para vivir. Si yo tengo mi existencia y yo tener un propósito es lo único que no me pueden robar. Estos dos hombres encontraron su propósito, lo encontraron uno al otro, encontraron esa amistad por la que ellos consideraban que valía la pena luchar, y se fueron hasta las últimas consecuencias. Y llegan ya pues obviamente a una parte de simbolismos espectacular. O sea, ya, de nuevo, esta película no la puede asumir por muchos lados. Yo me podría meter por el lado de los simbolismos del fuego y el agua enfrentados, el tigre y el volcán, ¿cierto? Que son esos símbolos que ellos empiezan a utilizar. El tigre como alguien que está cazando, y el volcán como alguien que parece muy tranquilo, pero cuando explota es completamente imparable. Entonces sí, pues de nuevo les digo, aquí podríamos irnos por muchas partes, eh, pero lo que yo me quedo como con el fondo de todo esto es, hay una relación de amistad preciosa entre dos hombres que logran quererse de manera sincera, y, y logran hacer que esos dos caminos tan contrarios empiecen a confluir, básicamente por puro amor. En esta parte de Freud, a mí lo que me cuestionó un poco, o no me cuestionó, me sorprendió, me impactó, fue la masculinidad, cómo se expresa en la película. Es un concepto muy diferente al que se maneja por acá en Occidente. Y también los roles. O sea, cómo los hombres necesitan que las mujeres, sus mujeres, de alguna manera los apoyen, como que esa fuerza espiritual que ellas les transmiten para ellos ir a cumplir su misión. Y eso, pues, yo soy ignorante, muy ignorante de la cultura india. Lo poquito que sé lo sé por los estudiantes que he tenido. El cine indio, he visto 2 o 3 películas por ahí. Inclusive estuve investigando lo de la línea que le hace una de ellas al muchacho, y es como si lo hubiera que ungido, ¿Sí? una cosa así, como un Porque es un nombramiento, como simbolismo religioso. sí, eh, y que seguramente también tiene que ver con Rama, con la guerra, con la clase de hindúes que son, porque tengo entendido que el símbolo es diferente dependiendo como de la clase de hinduismo que practican. Pero me gustó mucho eso, o sea, que los hombres en Occidente ven como una debilidad acudir a las mujeres, buscar apoyo en ellas, asignarles como una misión, un rol dentro de la misión que ellos tienen. Y me pareció que en este caso las mujeres eran muy importantes, a pesar de que no estuvieran dando bala, pues, y todas esas cosas, pero me pareció una expresión de la masculinidad muy diferente a la que se maneja por este lado. Y cuando se están arreglando para la fiesta y todo eso, pues Sí. cosas que se tomarían acá como no tan masculinas, porque aquí es muy tóxico el asunto, pero allí es arreglarse el cabello y todo eso, Sí, el pues uno es al como otro. muy importante. Divinos. Cosas que los hombres no harían por acá, por este lado. Pero eso me gustó, eso fue lo freudiano que yo encontré que me agradó. Es que es otra cultura totalmente distinta a nosotros, y como dices, no sabemos nada de ellos. Nuestra cultura
nuestro control, ¿verdad? El control que hablaba Ani hace ratito, no nos permite entender eso. Yo me acuerdo, regreso a mi viaje a Japón, para mí era una gran sorpresa entender que no hay papel de baño. Van a decir, ¿cómo no hay papel de baño? Pero es literal, en Japón no hay papel de baño. ¿Por qué? En la India tampoco. Porque es una cultura milenaria, efectivamente. Y de hecho, por eso, por ejemplo, no comen con la mano izquierda, nada más pueden Ajá. comer con la mano derecha. Por eso los japoneses se saludan de caravana, no se pueden dar la mano. Es una cultura milenaria, pero nosotros no podemos comprender eso. Nosotros como hijos de un sistema americano controlador, no tenemos más que el acercamiento, en este caso el que tú mencionaste, a través de los estudiantes. A mí me tocó vivir con hindúes estando allá en Japón, estando en Estados Unidos. Entonces me tocó entender de su forma de ser, de su cultura, un poquito de su historia, pero realmente tenemos una visión de este tamaño de lo que pasa en otras culturas, ¿no? Aprovecho mi tiempo de lo que diría Freud. Hay una escena a mí en particular que me marca bien difícil, que es justo cuando el niño que está disparando le tiene que disparar a su propio padre. Y Terrible. esa es una escena, híjole, fuerte, Durísima. desgarradora, ¿no? O sea, Sí, entender sí. que le dieron un tiro a mi papá, le dieron un tiro a mi mamá, le dieron un tiro a varios de mi familia, que ahí, ojo, la familia era una tribu, pero era una familia muy consolidada, pero que el niño que aprendió a tirar sin haber experimentado realmente con balas de verdad, que tuvo que disparar y dispararle a su padre. Híjole, qué escena más fuerte. Me Sí. parece de las escenas más desgarradoras. Hay una sección en la cual, por ejemplo, cuando están con lo del látigo, que híjole, cómo odias a la vieja esa inglesa, la esposa del gobernador, cuando le dé el látigo de espinas. Sí, Desde el yo iba principio. a hacer ese comentario con la parte freudiana, o sea, ¿cuál será la historia de que esta mujer cargue ese látigo? Pobrecito del esposo. Pobre del esposo. Bueno, en fin, yo lo que iba a decir de eso era, ¿cómo es posible que a pesar de, mencionaba Rafa, la determinación que traía cada uno de ellos, a pesar de cómo torturaron a Actar, ni siquiera es capaz de doblegar las rodillas y darse por vencido, ¿no? Al contrario, él jamás se da por vencido, que esa es otra de las escenas que para mí me marcaron durísimo de la película. La determinación, la capacidad de decir, aunque me doblegues, yo no me doblego ante ti, yo no me voy a inclinar ante ti jamás, ¿no? Yo quería mencionar algo sobre esa escena, ya que das pie lo hago, y es el simbolismo de darle un gramo de esperanza a la gente. Porque a pesar de que él estuvo siendo torturado, que le hicieron de todo, él seguía cantando su canción, a pesar de que Ram le corrió las cadenas para que se cayera, él se opuso hasta el último momento, hasta perder la conciencia, arrodillarse ante los abusadores. Eso es algo que mencionan, por ejemplo, en los Juegos del Hambre. Personalmente soy fan de la saga, me leí también los libros. Y es algo que en algún momento el presidente Snow, que es el malo de la saga, tiene esta conversación con uno de sus ayudantes y él le dice, si tú le das algo de esperanza a la gente, eso puede llevar a una revolución. La esperanza hay que matarla. Y eso es lo que estaban haciendo con en ese momento, Actar. Él era un rayo de... Ah, no, él ya era Bim para ese momento. Él era un rayo de esperanza, porque él era una persona que se estaba oponiendo directamente y prácticamente solo al imperio. Y eso era algo que no podían ver. Pero no solamente fue que él se estaba oponiendo, sino que se resistió a arrodillarse a pesar de ser torturado, a pesar de ser maltratado, a pesar del dolor, a pesar del cansancio, a pesar de la hambruna que le hicieron pasar, a pesar de todo eso. Y no solamente se resistió y no solamente atacó, sino que además de eso inspiró. Entonces el hecho de la esperanza es que inspira a otros. Y esa era la figura de él, ¿sí? Por eso Ram decidió salvarlo al final, porque se dio cuenta que es que no bastaba con darles armas a la gente, tenía que darles esperanza, debía darles, encender esa llama de revolución que ellos necesitaban, porque podían tener las armas, pero miedo de usarlas. Bueno, entonces los invito a que pasemos a la construcción de mundo con Ani Miranda. Me tocó la escena del caballo y la moto. bueno. Bueno, para mí esa escena, antes de pasar a lo demás, fue un símbolo muy importante de Oriente. Cuando yo estuve en China, fue muy
paradójico que tú ibas por las super avenidas viendo los super edificios a un lado y al otro lado te encontrabas con un templo de más de 2000 años de antigüedad en perfecto estado. Ese es un contraste en Asia, es muy importante y es muy curioso porque depende de donde tú vayas, te ves un McDonald's en una casa enorme china vieja. Es como, ¿what? Y es un contraste muy bonito, por eso me encantó esa escena del caballo y la moto, porque me acordó de eso. Lo que íbamos a hablar lo que iba yo a hablar de la construcción de mundo es que tenemos una película que es un what if. Un what if es como, ¿y si pasara tal cosa? En este caso tenemos dos héroes revolucionarios que estuvieron, digamos, presentes en la historia de la revolución hindú en diferentes momentos de su historia. Ellos nunca se conocieron realmente. Entonces este director lo que hace es, ¿y qué pasaría si ellos se hubieran conocido? Lo que es Raju, que a ver si soy capaz de pronunciarlo, Alluri Sitarama Raju, es un héroe de la revolución que estuvo presente en los años 1920 y que estuvo sobre todo en la batalla, que me toca anotarlo, la rebelión Rampa o la rebelión Manjam, también le llaman, que fue de 1922 a 1924, y en 1924 es que abaten a Raju, pero él es considerado un héroe y era considerado el héroe de los bosques porque en los bosques de su gente él se opuso al ejército. Y no sé si es solamente por el hecho de que se haya vestido como rama, sino que en las fotos que hay de él, en las pinturas que hay de él, el atuendo de él es precisamente ese del pantalón naranja, cabello largo, barba larga, la rayita acá, un collar parecido, no igual, y con el arco y flecha, y así se ven sus estatuas, precisamente por ser considerado el héroe de los bosques. En cuanto a Bhim, él era Komuram Bhim, y era un héroe que estuvo presente ya, pero en 1940. Él también era de la tribu Gondi, como el que nos presentan en la película, y fue ejecutado se me perdió la fecha. Bueno, en 1940 precisamente. Ambos hicieron parte de la revolución armada en su momento, y cada uno por su cuenta. Bhim, por ejemplo, hizo tanto y fue tan admirado por su tribu que fue elevado al estatus de Dios, o sea, es casi como una deidad para los Gondi. Y ambos hicieron su parte para la revolución. Entonces lo que hacen en esta película es juntar a estas dos figuras en el mismo momento histórico, en este caso en 1920, y decir qué habría pasado si ellos se hubieran conocido. Dos titanes, porque por ejemplo Raju fue capturado y abatido a balas, pero en cambio Bhim fue capturado y se volvió varias veces. De hecho estuvo oculto trabajando como en una máquina, en una fábrica de telares, luego estuvo en un cultivo de té, hasta que ya hizo su ataque final y ahí fue donde ya sí lo mataron. Entonces, ¿qué habría pasado si ellos dos se conocieran? Pues seguramente lo que cogemos como premisa es, si ellos dos se hubieran conocido, la revolución hindú no hubiera tardado, no habría tenido que esperar a Gandhi para poder hacer la revolución, sino que habríamos tenido una India libre, pero una revolución armada, porque al fin y al cabo la de Gandhi fue una revolución pacífica. Entonces tenemos eso, tenemos la parte de los simbolismos con la cultura, lo del tigre y el volcán, el fuego y el agua, que todo el tiempo nos lo mencionan, dos opuestos, dos personas con intereses que se pueden enfrentar y que si se enfrentan colisión. Eso es como lo que tenemos ahí. Pero también tenemos no solamente la rivalidad eterna que nos la pintan en todas las canciones de la película, sino la hermandad, porque ellos tenían más cosas en común que diferencias. Así que era inevitable que dos personas con una visión de la vida tan parecida, pues no pudieran entablar una amistad, porque ahí ninguno de los dos sabía quién era el otro. Ahí los dos se hicieron amigos ellos, porque se encontraron, se entendieron y se dieron cuenta que realmente podían tener una amistad. Una de las cosas también que simboliza muy bien lo que es la visión de la magia, de esa mitología, de esa influencia, es la parte en que Bhim está siendo torturado y le cae una hoja en la cara, pero no le cae, sino que es como una caricia de la naturaleza, como si los espíritus de la naturaleza le están diciendo, estamos contigo, tu tierra está contigo. Y eso es lo que le da la fuerza para empezar a cantar. También está lo de la sangre, el río de sangre que empieza a llegar hasta que llega al pueblo, porque ahí se muestra que llega a los pies del pueblo. Y es la sangre de los héroes. Entonces la sangre que hierve en ustedes también hierve en mí. Somos una sola sangre, así que debemos luchar.
Son como esos los simbolismos que yo encontré. Y tenemos, como le mencioné, lo del What If, es la construcción de esta película. Me estaba acordando yo de la lágrima de sangre, ese momento, porque en el cine hindú es muy común que haya como el intermedio. Y el intermedio aquí nos lo marca esa lágrima de sangre, cuando cae sobre la mano de Rama y, y se quema. O sea, es una sangre que está hirviendo, o la piel de él está hirviendo en este momento que está agarrando de la mano a Bhim. Y muestran esas dos manos así unidas entre el fuego y el agua. Y se van al intermedio en ese momento. Pero esa lágrima de sangre a mí me pareció impresionante, cómo construyen ese momento. Me encanta. Oigan, pues yo la verdad es que no había cachado todos estos simbolismos, me parece muy interesante. Ya entraremos a la sección de por qué, de qué haríamos mejor, pero híjole, con razón entiendo esto ahora del intermedio. Dura 3 horas la película, es una cosa de verdad que decíamos en otras películas, es que tiene varios inicios, es que aquí tiene varios finales y dices, ya se acabó y no, todavía sigue y sigue y sigue. Y muy interesante cómo, a pesar de que dura tanto la película, no te puedes despegar. Y da para más, y da para más, y da para más. Y a mí eso me fascinó en cuanto a construcción de mundo, de cómo realmente el director lleva una escena tras otra y no te puedes perder nada, no te puedes perder un solo detalle. Y a pesar de que no conocemos, por ejemplo, todos estos simbolismos, vas cachando que dices, oye, lo de la hoja, obviamente significa algo, lo del río de sangre, obviamente significa algo. Entonces, aunque no conozcamos de su cultura, nos lleva de la mano para entender que dices, oye, es que esto tiene un gran valor para ellos, ¿no? Y eso me fascinó cómo lo presentaron. Hay una cosa más de la construcción del mundo que a mí me impresiona mucho y es no construirnos los ingleses y mostrarnos el racismo descarnado. O sea, mostrarnos esa forma es que la vida de ellos no vale nada. Al punto en que una mujer, Jenny, pide que traten a estas personas como personas e inmediatamente eso la separa de todos los demás ingleses que nos están mostrando. ¿Qué ibas a decir, Olga? Eh, en cuanto a la construcción de mundo, me impactó el encuentro de los dos mundos. Cuando entran a los edificios ingleses y es otro mundo. Ujú. Esa fiesta, por ejemplo, tan majestuosa, pues es que hay un exceso en los dos lados, como que tenemos que mostrar todo. Em, pero sí, se ve un contraste muy fuerte, se ve un contraste muy grande entre esas dos culturas que se encuentran y pienso que ahí de una manera muy efectiva porque es completamente visual como sensitiva, es que esa película no le falta sino El que le olor. pudiera transmitir a uno los aromas y ya. Porque sí, entonces sí, eso en cuanto a la construcción de mundo, eso era lo que yo iba a decir, que me impactó mucho cómo ellos saben mostrar ese encontronazo de esos dos mundos, cuando entran a ese edificio inglés que es otro mundo, completamente diferente al Completamente. de afuera. Oye, pero perdón, ¿acaso eso no se ve en Colombia? Aquí es muy claro, hay unos edificios coloniales, evidentemente, que son verdaderas haciendas de un lujo absoluto, mientras que lo demás del pueblo, pues por supuesto que no lo tenía. Aunque eso haya ocurrido en la India, perdón, aquí en América vivimos algo absolutamente similar con la conquista española. Eran dos mundos diferentes, los edificios de los españoles y los edificios del pueblo, ¿verdad? No sé cómo se viva allá, aquí es sumamente marcado. Es tal cual. Pero yo no sé, aquí se arrasó con mucho. Eso también es cierto. Y el mestizaje también hizo que se fueran como mezclando esos mundos, que se fuera como, no estoy diciendo que no haya un contraste muy grande entre ricos y pobres, porque por supuesto hay mansiones y hay unos tugurios por allá, ¿cierto? Hay unas casitas al borde de las quebradas, de lata, ¿cierto? Em, sí, pero yo digo es que son dos mundos completamente diferentes en todo. Porque digamos, el pobrecito también se casa, bautiza a los hijos, como lo pueden hacer los ricos. O sea, eso es como lo que yo, no en cuanto a la clase social ni al dinero, sino que me estoy refiriendo, porque también dentro de la India, en la cultura de la India también hay mucho lujo. Inclusive mi estudiante me contaba
que esos trajes que ellos usan para casarse puede costar millones. Sí. Rupias, sí, muchísimas Pero, rupias. o sea, solamente el traje, sin contar que los dibujos de henna valen también otro poco de plata. En fin, todo, absoluta, porque las mujeres, mientras más ataviadas de joyas estén, se supone que mejor le va a ir en el matrimonio. Y ellos son muy supersticiosos. Entonces, no, pues dentro de la cultura de la India también hay excesos, hay lujo, hay contrastes muy fuertes, ¿cierto? Los intocables y los otros por allá como de la realeza. Pero yo digo es en la cultura, porque aunque aquí todo el mundo, haya pobres y ricos, están más o menos haciendo las mismas cosas, pero en este caso no. En este caso era como otra visión de la vida, otro mundo. Como nosotros desempacaditos allá, que estaríamos también como mosca en leche. Claro. Pues eso fue lo que me impactó. Sí, tal. Bueno, entonces yo quiero que pasemos a narrativas y lenguajes con Olga. Ay, tantas narrativas, tantos lenguajes, tantas cosas, pero ¿qué fue lo que no mostraron? No supieron mostrar las películas de sordos, porque el sordo habla mucho con el cuerpo. Y en las películas de sordos solamente hicieron las señas, pero toda la parte gestual, o sea, el sordo tiene una manera de decir, ahí está, sin señalar, haciendo así o así poniendo la mano, porque ellos saben que uno entiende si señalan directamente. En fin, muchas cosas gestuales. Y mirando la película pensé en nosotros los colombianos que señalamos con la boca. Esto también mis estudiantes son los que me han dicho, ¿ustedes por qué hacen eso? Sí. Yo pregunté dónde estaba tal cosa y me hacían así. Un alemán, pues, cierto, no entiende por qué le hacen así. Las llaves. Total. Pero es Carlos, cierto, es en de las cosas Colombia más señalamos con la colombianas que boca. existe, sí. Pero un alemán no tiene idea que nosotros estamos señalando. Aquí tampoco, ¿eh? Entonces el alemán se quedó en las mismas, no supo que le estaban diciendo, ahí está, Pobrecito. ¿cierto? Y el chiste que nosotros tenemos, ¿por qué los colombianos para decir sí dicen, para decir no dicen, Ajá. y el otro le contesta, Ujú. Y todo tiene significado. dentro de la cultura nuestra, es sí, es no, y es no sé. Pero un alemán, un austriaco, ¿cierto? Un suizo viene acá y le dicen, y, ¿cierto? Entonces en la película pasa lo mismo. En la película es muy evidente, por ejemplo, cuando está en em, el Crespito, ay, se me olvidan los nombres, y la Bim. chica y Jenny, porque Ah, sí. él parece que dice que no, él parece que no quiere cuando está diciendo que sí, Y todo Jenny es el tiempo como, ¿ah? ese jueguito de la cabecita como para expresar, no sé, felicidad, Es que esa conformidad, es la forma como simpatía. ellos asienten. Ajá. Ellos Por no hacen eso, así, sino sí, no, ellos no hacen así, sino que hacen como, un movimiento como de Y lado. entonces bueno, él decía que si era que no, y él es que, pero a mí eso me no, pero mueve la encantó. cabeza al lado a lado. Eso me Buenísimo. pareció encantador, Es toda una la comedia película. romántica. Hay Sí, mucha claro. expresividad en el cuerpo. Ese fue el lenguaje que encontré maravilloso. La música, Uf. me No, no, encantó. no, no. Todo Espectacular. lo que expresa el Increíble. baile, todo lo que significa el baile para Música y letra. ellos. Casi que ellos, así como la religión no la pueden separar de la cultura, el baile tampoco. Y cómo es de diferente el baile para ellos que para nosotros, porque nosotros nos bailamos, pues Un timbre. sí, es que eso es otra cosa que los extranjeros no entienden, porque siempre tienen que estar bailando. Sí, porque es que vamos para un cumpleaños, ellos no esperan que van a bailar. No. Y resulta, pues, cierto, todo mundo, que es que vamos a hacer un asado, tampoco esperan que van a bailar. Ay, yo vine aquí, fue a comer carne, ¿cierto? Tomar cerveza. No, y todo mundo, porque aquí en Colombia bailamos por absolutamente Todo. todo. Todo se baila. Entonces, pero es diferente, porque para Bailamos un nosotros es una bingo. cuestión de pachanga. Sí, Sí, los bingos son es que hay bailables. Bingo bingos bailable. bailables, imagínense. Pero para ellos el baile expresa como, no sé, me parece que el baile expresa, es como una manera de contar una historia. Y es una manera de contar que están juntos, es una manera de contar que hay una reconciliación, en fin, es como una manera de sellar
sellar acuerdos entre ellos, como de sellar un momento importante, como alcanzamos a este logro, hay que bailar. O sea, es como es diferente el baile latino. Al baile Ay, latino que es puro, como dicen en México, desmadre. Ujú. sí. Entonces, el lenguaje también de la danza, el lenguaje de la música, el lenguaje, por ejemplo, de los símbolos de la religión. Por ejemplo, la rayita. Lamentablemente, uno es tan ignorante. El puntico, la rayita, todo hace parte como del lenguaje de la expresión que ellos tienen de su cultura, de sus creencias, de la clase de personas que son, de la parte de la India donde ellos habitan, del estado civil, tantas cosas que expresa solamente una mancha en la frente. Eso me pareció pues encantador. Los vestidos. El vestuario de esa película a mí me Uf, encantó. O sea, tiene tantos lenguajes, los animales y también todo lo que simbolizan los animales dentro de la cultura, lo que significa domar o enfrentarse a cierto tipo de animal. En fin, hay tanta narrativa de tantos lenguajes y realmente se conjugan tantas cosas, pues a mí me resultó abrumador sí. porque es demasiado. O sea, es lo que dijiste que pretendía ser Bollywood, pero más, realmente lo lograron, Sí. porque, pero me parece demasiado, no sé, me sentí como, ¿cómo Sobrecarga. se llama? Sí, Abrumada. abrumada, sí, porque es demasiado. Ay, me encantó ya. Es, es, pero estoy de acuerdo con, por ahí pues leyendo también sobre la película, porque estaba como tan confundida y además investigué muchísimo y lamentablemente tampoco hay suficiente literatura en nuestro idioma para explicar la cultura india y sobre todo los símbolos. No encontré exactamente esa rayita qué significa, tiene que tener un significado, pero ya se me olvidó lo que iba a decir. Dentro de los lenguajes pues, que se manejan dentro de la película, a mí me impactó mucho que el fuego, el agua estuvieran presentes de una manera tan, ¿cómo se llama? Contundente, ¿cierto? Que el tipo se lance con dos antorchas en la mano, ¿cierto? Son unas imágenes fuertísimas. Ah, ya recordé. Entonces esta persona dice, los asiáticos, especialmente los coreanos y los indios, en la opinión de esta persona, nos están recordando al mundo lo que Hollywood olvidó hace tiempo, de qué se trata el cine, de que el cine se trata de ayudar a la gente a disfrutar de la historia como tal, con todo lo que los sentidos puede, pues con todos los sentidos involucrados, es lo que dijo esta persona, y yo sí estoy de acuerdo, porque esta película es, o sea, uno casi que siente las texturas ahí, solo falta el olor Como dice, solo falta para la... que sea una Y, experiencia, o sea, son experiencias avasallantes las que nos ofrecen esta clase de estas propuestas pues asiáticas y por eso no me extraña que la esté rompiendo pues en Netflix porque la gente quiere experimentar eso, o sea, la película se convierte en toda una experiencia y eso me parece muy valioso, eso lo rescato mucho de esta película y me quito el sombrero con ese director, Sí. pues no sé cómo llega uno a hacer esta película, o sea, yo no me quiero imaginar ese proceso de edición, esas jornadas de grabación, cómo fueron, es que son muy detalladas, o sea, son cosas que uno dice, esta toma la tienen que haber intentado, por ejemplo, la rueda y que la imagen del otro Sí. se vea justo ahí, ¿cómo hicieron? Es como, pase, Entonces, pase, Espectacular esa toma. la rueda. me quito el sombrero, o sea, Sí, hay sí. gente con un talento muy grande para este trabajo. oigan, perdón, no sé si ya acabaste, Olguita. Sí, sí, ya, por supuesto. Algo que no hemos mencionado en otras películas es el casting. Yo quiero señalar que el casting de esta película, brutal. Sobre todo la inglesa esposa del gobernador, qué bruto, para mí es la que se lleva el papel de, como es tan mala que realmente un excelente casting que hicieron para esta película. Todos los actores, Mali, una niña que canta precioso, ¿no? Sita, que Sita, la esposa o la La prometida. prometida,
la prometida, ¿no? De Rama. Digo, Akhtar, ni qué decir, Ram, o sea, el papá de Ram, caray, La escogieron mamá. realmente la mamá, o Uy, sea, sí, pero qué buen casting, y eso es obviamente, Bellísima la mamá, Sí. hermosa. y eso es bellísima esa obviamente actriz. tarea del director. Qué súper trabajo hicieron. Realmente algo increíble. Yo quería ahí hablar, o sea, yo el gobernador lo reconocí. Yo decía, no puede ser. O sea, es la segunda película en la que vemos personajes salidos de la serie de Roma. Ray Stevenson era uno de los personajes principales de la serie de Roma, Tito Pulo. Después él salió a hacer el papel de The Punisher, con este personaje de Marvel. Es un actor que ha sido conocido por su presencia muy imponente, un tipo muy alto, muy imponente. Ya pues obviamente un poquito más entrado en años tiene esa figura imponente, pero ya le meten como este cuento flemático inglés de este gobernador. Pero me pareció muy interesante y uno lo odia en esta película, lo odia desde el principio, lo mismo que a la esposa. La esposa es un personaje detestable. Ahí yo quería mencionar otra cosa que me llamó mucho la atención. Hay unos cuantos clichés, pero de nuevo en esta película excelentemente bien utilizados. Vuelve el lobito chillando. Cuando el lobo está persiguiendo a Bim, pero aparece el tigre alcanza a tirársele encima al lobo y alcanza a escucharse el... Ese me encantó, yo dije, bien, ahí sigue apareciendo. El otro es el hombre, no, el ejército de un solo hombre. Que ahí yo tengo que decir, o sea, Rambo es un idiota, Neo no sirve para nada, Schwarzenegger en todas sus películas en Depredador es un bobo, Indiana pues. Jones, No, no, Mad no, o Max, sea, ninguno de ellos le llega ni a los talones a Rama y a sí, Bim. Lo que Joby logran, Wan, Kenobi, ni sí, no, nada, nada, nada. Luke Skywalker, no, ninguno, no le llegan ni a los talones. John Wick llegaría donde esto y se moriría del susto. O sea, son dos personajes, dos héroes, unas habilidades y es que yo pienso que lo que decía ahorita Olga, la forma como logran cada toma, logran que haya tantísimos momentos épicos en esta película. Hay una sobrecarga de momentos épicos que no lo dejan a uno respirar, lo sobrecargan todo el tiempo. Esta imagen que tenemos que es cuando Bim se le monta, cuando Ram se monta en los hombros de Bim, es un momento increíble donde el mejor tirador está disparando y el otro que venía entrenando sus piernas haciendo flexiones con Bim en hombros, mientras que Ram había estado entrenando sus brazos sin parar a pesar de que lo estaban tratando de matar de hambre. Eh, Tienen ese escape de la prisión de una manera increíble. O sea, es una película que utiliza un montón de elementos que ya conocemos desde el cine, pero vuelve, como pienso que estoy de acuerdo con lo que decía Olga, vuelve a esa idea del cine que es hacernos sentir. Y es algo que a veces es difícil porque los directores y los escritores se han centrado mucho en tratar de, por ejemplo, dar un mensaje. Entonces la película esta toca esta causa que es importante, pero se les olvida que la película es una experiencia para los sentidos, es una experiencia para el inconsciente, es una experiencia donde me tienen que tocar las fibras y eso no lo van a hacer de manera consciente, o sea, por lo menos no lo van a hacer con lo que de manera consciente están tratando de mostrarme. Tiene que haber tantas capas que pueda afectar mi cerebro desde el sistema límbico, desde la parte consciente, desde lo inconsciente, desde mis memorias familiares, desde lo que yo considero colores, no, es que tiene que tocar muchísimas fibras y mientras más fibras toca, más logra generar una experiencia especial para mí. Si una película es solamente color, no va a funcionar. Si una película es solamente mensaje, no va a funcionar. Yo pienso que, por ejemplo, el gran problema que tiene Marvel con todas sus producciones es que es muy pocos los momentos en que logran una profundidad humana. Son muy pocos los momentos. No voy a decir que no hay. Pienso que sí hay unos cuantos entre todas las películas de Marvel que llenan un montón de historias que realmente son muy simples. Hay un análisis que me parece interesante sobre los superhéroes, que es que los superhéroes uno no, debería dejar de intentar pintarlos como seres interesantes o seres posibles. El concepto del superhéroe es un concepto ridículo en sí mismo. Entonces tal vez las películas que mejor funcionan son cuando abrazan esa ridiculez y se van como al extremo con ella.
Es un análisis interesante. Eso pienso que el único que lograba hacer eso bien ha sido Deadpool. La película de Deadpool abraza la ridiculez del superhéroe y la lleva al extremo. Y funciona de una manera increíble. Pero uno Em, mira todas las otras apuestas y cojean mucho. pero ¿no crees, Rafa, que la razón por la que esos héroes ya no convencen es porque son puro ego? O sea, hace mucho rato que en Hollywood no hay un héroe pues que realmente esté defendiendo una causa o que tenga una razón de ser. Mm, Y las cosas ocurren muy fortuitamente. O sea, van por un bosque, cayó un rayo y ya resultó con superpoderes. mm. Y los conflictos a los que se va a enfrentar es que la muchacha que le gusta está con otro y pues son como puras bobadas. No, pero yo Yo pienso que pienso que, hay unos cuantos que se salvan de eso. Capitán América, por ejemplo, es distinto en las películas. La forma como han narrado Capitán América es un personaje que le importa mucho a la gente. Y yo diría que el Pantera Negra es otro personaje que bueno, ese la sí, sacaron del Popular. estadio. O ese sí sea, es diferente. no Es metería yo muy en gracioso. eso a Thor, por ejemplo. Thor es una figura mitológica esto es una caricatura de la figura mitológica, el que nos están pintando ahora. Que la película de Thor solo no funciona. A Thor lo tuvieron que cambiar para la tercera película y volverlo humorístico para que funcionara. Pero a mí Entonces no me gustó la se tercera. fueron a otro extremo completamente distinto. Tuvieron que reexplorar cómo iban a hacer a Thor. Iron Man lo tienen que volver muy vulnerable, aunque en el cómic es un tipo muy vulnerable, muy imperfecto. Y es todo ego. Y es precisamente esa su caída, ¿cierto? O sea, yo pienso que Ujú. Marvel lo hace mejor que DC Comics, por lo menos en las películas. DC Comics no ha logrado humanizar nunca a Superman. Batman funciona mejor, pero porque Batman realmente es otra cosa. Batman es un puro mercenario. Y Ujú. cuando logran hacer la reflexión de que lo que está haciendo Batman realmente está mal, pienso que están tratando de darle una profundidad a un personaje que en los cómics nunca la tenía, porque era sencillamente un detective con un traje de murciélago. Y eso en sí mismo es un concepto muy ridículo. Y uno mira estos superhéroes de DC Comics y en general son conceptos muy ridículos que han romantizado y que funcionan muy bien en el cómic. Pero cuando tratan de pasarlos a la película y tratan de darles esa seriedad, fracasan. Eh, Deadpool, por ejemplo, es un personaje, eh, sí, o sea, es un personaje que es esquizofrénico, que le está rompiendo la cuarta pared todo el tiempo. Es una propuesta muy distinta. Yo pienso que por eso es que funciona Deadpool, pero tantos otros fracasan. O sea, la Linterna Verde para mí es de los peores ejemplos. Aunque yo pienso, por ejemplo, que Daredevil en la serie que hicieron en Netflix fue un acierto gigantesco. Es Lo que, mismo Jessica Jones. sí, total. Es que es muy gracioso porque normalmente DC es mejor haciendo las series animadas, Ujú. mientras que las series animadas de Marvel, pues ahí me disculpan los fans, pero a mí me parecen una No, son porquería. horrorosas. En cambio, DC hace películas y salen mejor las de Marvel, porque Marvel tiene mejor narración cinematográfica. Y no, y ya han construido un universo durante 23 películas. Entonces, llegan momentos, o sea, logran por momentos tocar como, o sea, ya han desarrollado tanto algunos personajes que ya logran algunos puntos importantes con esos personajes. Pero no son para nada, o sea, es que es lo que más me llamó la atención de esta película, es que es esos momentos épicos, esos momentos de tanta profundidad, de tanto sentimiento, de tanta humanidad, y nos ocurren durante 1000 momentos en 3 horas. Ujú. Pero mira, Rafa, que precisamente uno siente tanto la satisfacción de esa expresión de ellos, pues en esos superpoderes, es porque no son ellos, o sea, no se están vengando de que los miraron feo, están expresando el descontento de un pueblo entero, Mm. están liberándose de la opresión, están haciendo justicia, o sea, uno disfruta tanto de los momentos épicos porque no son puro ego, ay, mírenme cómo soy de fuerte, soy un millonario pues acá luciéndose con un trajecito que yo me inventé. Me parece que esa es la razón por la que estos héroes son tan fuertes. Y porque de alguna manera también está ese Dios que es puro fuego y la manera en que ellos actúan es genial. Mm. Porque uno ve al Iron Man haciendo chistecitos, sí es cierto, yo como soy de cool, pero esta gente salen con el fuego, o sea, salen a quemar, a destruir, o sea, esta gente me gusta mucho cómo actúan porque son muy melodramáticos, Sí. pero uno necesita eso, o sea, uno como espectador necesita ese melodramatismo.
Me dio mucha risa otro comentario donde alguien dijo que esto parecía la Rosa de Guadalupe dirigida por Michael Mann o una cosa así, porque hay momentos increíblemente cursis y ellos son muy melodramáticos, pero cuando les toca hacer las escenas de acción también son melodramáticos, o sea, también es que voy a ir a matar hasta el chocho, o sea, eso cuando uno ve ese tipo furioso, brincar por allá de 2 pasos, avanzar como 50 metros, uno está en esa silla, ¿cierto? Entonces, esa es la experiencia, eso es lo que lo atrapa a uno de esta película, eso es lo Sí, que sí. lo lleva a uno a disfrutar realmente lo que le están ofreciendo, porque no se están luciendo y haciendo, ¿cierto? Las posecitas que Los Power disparando Rangers. por acá y haciendo sus volteretas, sino que realmente es que vengo con toda la furia a hacer justicia, a defender a mi pueblo, a salvar a esta niña, en fin, eso es realmente lo que les da el valor a ellos y lo que hace que lo épico sea más épico, A mí me que gustaría lo épico mucho, esté a otro nivel. a mí me gustaría mucho ver historias hechas con héroes autóctonos de acá. A mí me gustaría ver una historia con un bochica o ver una historia, no sé, o sea, hay tanto que se podría contar. Aquí hubo un intento muy triste de contar la historia dizque, de la de Simón Bolívar, que se llamaba Bolívar el héroe. Y esa es una película hecha dizque, en formato anime. Empezando, o sea, es que empezaron mal, empezaron por tomar prestado un formato de otra parte para tratar de contar una historia de un héroe local, empezando por ahí. Y mal actuada, mal producida, mal dibujada, mal animada. Fue un desastre. A mí me encantaría ver, eh, pues yo me acuerdo, hay en Sape Pelele. Sape Pelele es un grupo de comediantes de aquí de Medellín y ellos tenían una revista. Y la revista Sape Pelele, que se parecía mucho a la revista Mad, donde hacían parodias de series, de telenovelas. Y había un momento en que hacían la parodia de Spider-Man viniendo a Colombia y el problema que tenía Spider-Man en Colombia porque realmente había pillos por todas partes, entonces él activaba el sentido arácnido todo el tiempo, porque no tenía rascacielos, entonces no podía volar. Y era como, bueno, o sea, piense cómo sería, no un superhéroe colombiano, piense cómo sería eh, una historia donde hablemos de asuntos épicos, donde nos tomemos en serio como cultura, en donde no sea nuestra cultura como la broma en el fondo de la historia. En algún momento con unos alumnos hacíamos un trabajo de escritura y alguno de ellos decidió contar una historia de zombies que ocurría en Medellín. Y empezó a hablar cómo corrían los zombies por la 80, llegaban al éxito y entonces entraban en el éxito y trataban de llegar al segundo piso del almacén y todos los demás se reían. Yo decía, ¿y por qué nos reímos? Realmente, ¿por qué nos estamos riendo? Sencillamente porque no estamos acostumbrados a que se cuenten buenas historias o historias donde pasen cosas épicas, cosas serias en nuestro lugar. Estamos muy acostumbrados a Hollywood y valdría la pena contar otras historias que sean nuestras. Y yo pienso que ahí es donde esta película brilla más. Es una historia de ellos, utilizando a Rama, utilizando todos esos simbolismos de ellos de la India y nos lo vuelven súper épico. Por cierto, yo quería anotar algo sobre los simbolismos. Hay una historia sobre Rama y Sita. O sea, realmente en la mitología hindú ellos son pareja. Imagínense. Y entonces aquí están combinando al revolucionario con el héroe mitológico todo el tiempo. Esta Bueno, y película debe otra tener cosa muy muchas. bonita y que me encantó. Ay, perdón. No, 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 dale, dale. Que en Hollywood también tienen el problema de que si no hay una escena de sexo, parece que no puede haber película. O Y uno romance. la ve muchas veces forzada, traída de los cabellos, metida ya a las malas, innecesaria. En cambio, aquí pues no hay necesidad de nada de eso. Con el romance que hay, tipo telenovela, es suficiente. Ujú. Sí, y no era sobre eso la historia además. Entonces, no cruzan una línea que no necesitan cruzar porque no estamos como cumpliendo con requisitos para que la película sea exitosa. Yo voy a mencionar que debe traer un buen de conceptos históricos que obviamente desconocemos, pero yo creo que debe tener muchísimo fundamento histórico esta película. No sé de héroes, Claro, no sé cómo son, no, al no sé final cómo cuando son. empiezan a salir todos esos héroes y Sí. empiezan a nombrar a cada uno Exacto, a eso me y refiero. seguramente todos, sí.
Sí, y que tampoco tuve tiempo porque yo quería como mirar quién era Sí, cada sí. uno, Yo también. Muy, muy porque buena. no sabemos nada, Es que aunque ves la imagen, perdón, pues no sabemos ni siquiera quiénes son, ¿no? O sea, ahorita tú Sí, no. mencionaste Simón Bolívar, ¿cierto? yo les pude haber mencionado a los de México, Sí, pero Cortés, realmente no conocemos a nadie de ellos, Benito Juárez. ¿no? ¿Por qué? Porque es Ah, no, otra cultura y no, Benito Juárez en Argentina, ¿cierto? eso no sabía. No, ¿Dónde No, era no, 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 Benito no, soy en Juárez? muy Argentina fue Juan de Mano San Martín. expresidente de México, sí, Benito Juárez. Benito Juárez sí fue en México. Sí. según yo nació en Sí, Oaxaca. México, Ah, sí. bueno, sí, sí. Sí ve. Ahí está lo que estabas diciendo, Sí, Carlos, que no aprendemos lo suficiente sobre nuestros propios países aquí en a mi Latinoamérica. Imagínate papá, nada más. a mi papá le encantaba una frase Nació en creo que era de Guelatao Benito de Juárez, si Juárez, no estoy mal, o es Guelatao, que dijo, Guelatao. pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ujú. Es una Entonces, frase a mi papá le yo la uso mucho. encantaba eso. Y nació fue en Guelatao de Juárez, pues Benito Juárez. Ah, vea. Bueno. ¿Y será que entonces nosotros lo Muy habríamos bien, aquí hecho estamos mejor? aprendiendo historia. Ay, caray. Yo creo que yo lo único que habría, digamos, cambiado esa película sería la calidad de los animales. De resto no le cambiaría nada más. Yo no. ¿Sabes? Yo que Yo vi en pensé lo eso mismo. un intento de mantener, o sea, que no hubiera como esa visión de que los animales eran muy reales. Ellos al principio hicieron todo ese comentario de ningún animal recibió ningún tipo de daño en esta película. Entonces mostrar a los animales un poquito irreales me parece que funciona como para mantener como casi que esa característica mitológica de esos animales. Es Puede posible que ser, me esté serán equivocando y muy reales, sencillamente un Sí, poquito. sencillamente no había presupuesto. Pero no, sí, serán No, muy pero reales, presupuesto pero la había, imagen pues. donde no, está, pues me refiero a que pues te dices, tal vez me estoy equivocando y simplemente, y yo pues simplemente de pronto no había presupuesto. O no le metieron no, bueno, presupuesto, en pero fin, o sea, es lo único que yo le cambiaría, Sí, pero sí, sí. tampoco es que yo diga, no, es que son terribles, es Sí, que no. se le ve la pantalla, no, realmente no. uno, aquí hubo un presupuesto brutal, ¿eh? Hay muchísima lana que le metieron. Dos, los animales, aunque se vean muy reales, puta, la imagen del güey cuando está enfrente del tigre y que el tigre tiene el océano abierto delante de él, ay, no se ve nada irreal, ¿eh? Digo, hay escenas en las que sí, cuando salen del camión están, se abre el camión Uy, y pero salen eso todos se los ve. animales. Ese es espectacular, Vea, Está espectacular, sí, definitivamente. es divina, que la voy a poner sí. un poquito más. Vea. Ah, Sí, qué belleza, fíjate, ese tigre ahí, esa ah, mera. No, mi madre, qué imagen. es que es Yo hermoso. no me atrevería a tocar nada, ni siquiera las escenas tipo telenovela que tiene, pero yo creo que yo hubiera hecho por ahí 5 películas, Partirla en varias. porque sí, yo hubiera hecho una saga, De porque es hecho, parece que mucho, son como que mucho. historias, ¿no? Hace parte de una Sí, saga de historias historia. entrelazadas. Sí, son Sí, Entonces, muchas cada historia subtramas. podría ser una película. Sí, muchas subtramas, pero por supuesto, esto es un gran logro de la película. Todas están unidas, todas están ujú, relacionadas, o sea, Mm. Y todas se todas. resuelven. Es lo que le decía yo a este Juan de Jesús, Juan Jesús, con al Jesús compañero de Ladrón. Mapea el otro día, que uno se da cuenta cuando un personaje es protagonista porque si lo saca se cae la historia. Ujú. Ajá. Y lo mismo uno se da cuenta cuando una escena o una subtrama no es tan sub, cuando al sacarla daña la trama. Y si sacamos cualquiera de ellas, le quitaríamos pues la belleza, la vivacidad, Sí. la contundencia de la historia. No, no, ninguna sobra, Es que realmente fíjate, ninguna sobra, Jenny, por ejemplo, pero todas juntas. uno podría pensar que Jenny es muy No, no, secundaria, pero saque a Jenny y no, ya Bim no sí, pudo encontrar a la niña. O no Así, pudo claro. rescatar a sí, Ram. eh, Mm, sí, no, hay cantidad de cosas que no es que no le puede tocar ninguna, sí, pero no. sí que tal vez lo que hubiera hecho yo sería hacer varias películas, porque es mucho. O sea, me parece que es demasiado. Para mí, yo no sé, tal vez la gente en la India está acostumbrada a películas muy largas. Tal vez sea un asunto mío, que soy yo la que me canso y me abrumo y siento que es demasiado, pero francamente les cuento, yo terminé agotada. La película acabó y yo, Sí, qué bueno que ¿Te ya la acabó. viste en una acabó. sola sentada, Olga? Porque, sí, Ah, Sí, yo sí. también.
No, Sí. nosotros paramos en la ¿No? mitad y después volvimos a seguir Entonces con los... yo, es que tiene que ser con intermedio. Es Por eso que que yo les dije, yo no pueden tuve hacer pausa intermedio. más o menos Entonces cada hora. yo hubiera hecho por lo menos 5 películas. Eso es lo que yo hubiera cambiado. Y bueno, bueno, sí, pues lo otro son bobadas. O sea, yo también pensé lo de los animales, que a ratos se veían muy reales. Em, yo también hubo un momento que me dio mucha risa y que en la casa pues la vimos todos, nos reímos mucho porque, porque los animales desaparecieron en un momento dado. Cuando los animales estaban ahí, que toda la gente corría, uno entendía, bueno, están corriendo para que no los coja el tigre, el león. Pero cuando hay una lucha ahí, no sé si fue que se les pasó o dijeron, ya no son necesarios los animales porque la gente los va a estar viendo es a ellos dos. Pero mis hijos decían, ¿y por qué siguen corriendo como para todos los lados? Porque ya no estaban los animales ahí persiguiéndolos. Entonces la gente se veía corriendo así como corriendo por correr. Eso me pareció muy gracioso. Y que el caballo, no supe qué pasó, cayó al agua, salió nadando del río. ¿Qué pasó con el caballo? Pero son bobadas, pues son cosas ya que Sí. no afectan, pues no dañan la película. Para mí fue demasiado, yo hubiera hecho 5, pero eso es todo, pues eso es lo que yo hubiera hecho diferente, lo único. Yo sí Yo tengo... hay una escena en particular que la habría cortado, que es la de cuando se cae la llave a la coladera. Ya ven que logran La única llave de todo el castillo. Sí, la llave del castillo, toda la llave que abría las puertas del castillo de Chuchurumel, la tiene en la mano y chin, se le va a la coladera. Dice, ay, 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 ay. Entonces, Pero ¿por qué la hubieras cortado? Porque sufriste mucho, Es que no sufriste, importa, estabas allá sudando. mira, hay momentos de sufrimiento, el momento en cuando le dan un palo a la mamá de Mali en la cabeza, y dices, uy, ya la mataron, ¿no? Y después resulta caray, no la mataron Yo porque, pensé que la habían Yo matado. también. yo también. no, al Hasta final el cuando se final, sí, hasta encuentra el con final, cuando Mali, ya se encuentra con ella. así me refiero. En el momento que dan el palo, pues te presentan ahí al cadáver, ¿no? Sangrándose ya todo desmadrado el cráneo. Pero después te das cuenta que no. Entonces tiene una cantidad de misterio la película que es fabuloso. Pero esta escena en particular de la llave yo la habría recortado para quitarle un cachito a la película, hacerla de 3 horas cerradas y no de 3, 5. Fuera de eso, yo le habría quitado la parte de las escenas así súper estrambóticas que salta un güey por encima de la barda, se enfrenta contra 100,000 hindúes que están ahí Ay, pero porque esa es va una por... escena de las épicas. Ay, no puede A mí me ser. encantan. También. Esas Rambo, escenas Rambo son es muy un buenas, bobo. Carlos. Sí, total. No, no se las podemos quitar, la No dañamos. las Claro. podemos Hasta quitar. la de la llave, porque uno está ahí sufriendo, viendo cómo esa llave se va a ir, y uno quiere que saque la Cógela, cógela. niña. No, yo saben sí le Hay hubiera... escenas muy melodramáticas y muy cursis que para mí es duro, porque a mí lo cursi, y sobre todo las telenovelas, yo siento que el cerebro me estaba porando ahí. Sin embargo, me gustaron, porque me parece que es parte como de cómo son ellos, se les ve como una inocencia, se les ve, es un descansito Sí, de tanta acción. es muy refrescante, sí. Sí, ¿Sabe? sí. Yo sí le hubiera cambiado una cosa, y es en las líneas en las que hablaban en inglés, porque los actores, no sé si eso... yo sé que la película originalmente está filmada en varios idiomas, está grabada en varios idiomas, y para la versión que pusieron en Netflix, todos los idiomas de la India los ponen en uno solo, ponen creo que solamente hindi. Eh, o ponen uno o dos idiomas, pero no ponen todos los idiomas que hablaron originalmente. Digamos que no me sacó el doblaje en los idiomas hindi, probablemente porque no los entiendo, pero el doblaje en inglés o la actuación en inglés me pareció desastrosa. Los actores que actuaban en inglés eran sobreactuados, sus líneas eran mal, no sé, pues digamos que la forma como entregaban las líneas no era una forma muy convincente y sonaban muy exagerados, muy estrambóticos en inglés. Pienso que ellos les hubiera podido servir un poquito más de sutileza a la hora de actuar y hubieran sido mucho más creíbles sus personajes cuando hablaban. Cuando actuaban me parecieron muy buenos. Y estoy hablando no de Jenny me parece que lo hizo muy bien todo el tiempo, pero
Estoy hablando del gobernador y su esposa. Ellos dos en particular me parece que a la hora de hablar sonaban muy, muy poco creíbles. Me sacaban cada vez que hablaban. Sí. Bueno, entonces yo creo que ya podemos dejar aquí por hoy. Bueno, entonces sí, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio. Queremos agradecer muy especialmente a Alejandro Henao, uno de los miembros fundamentales del podcast de La Mesa, que nos hizo esta recomendación. Alejo, fue un gran éxito aquí en el podcast. La disfrutamos inmensamente. Muchas gracias por eso. Como dijiste, no esperábamos absolutamente nada. Era una película que nadie había visto, totalmente inesperado. Sí, total. Era mucho más, como en general. Mucho. Era más, como todo lo que uno espera y más. Entonces, no, muchas gracias. Esperamos recibir más recomendaciones. De verdad que es muy interesante cuando las recibimos y nos alegra muchísimo. Esta película, fue nuestro episodio número 25. Para el episodio número 26 vamos a estar analizando la película El viaje de Chihiro. Una película japonesa. También muy, muy famosa, con una crítica pues muy positiva. Y esperamos que nos acompañen la próxima semana también para esto. Estamos ya pensando, aquí Olga tiene una idea. Contanos un poquito, Olga, ¿cuál es la idea? Sí, a raíz de que uno de mis seguidores pues en redes sociales me hizo una recomendación de un cortometraje que me encantó, que me dejó impactada. Entonces queríamos hacer un especial de cortos, hablar de, no sé, dependiendo de la extensión, 3, 4, 5 cortometrajes. Entonces queremos que nos propongan, por favor, si conocen algún cortometraje bien bueno, bien impactante, que les parezca que valga la pena que se discuta en el podcast. Entonces recibimos todas sus recomendaciones. Yo ya les tengo uno, que ya mis compañeros muy pronto van a poder apreciar. Yo ya tengo uno en mente también, pero vamos a ver qué nos recomiendan. Qué rico saber. Y rico que nos cuenten sus impresiones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Empecemos por las redes provisionales de Ani. Sí, Por ahora siguen siendo las siguen siendo las mismas por ahora. Pero ya muy pronto habrá noticias. Ana Isabel Miranda Chavarría en Facebook y Aranía28 en Instagram. Bueno, seguimos con Carlos. Pues yo estoy disponible en kbarsal.com, ahí está mi sitio, y ahí tienen ligas para todas mis redes. Bueno, Olga. Olga Chavarría Escritora, es mi fanpage de Facebook, en TikTok y en Instagram estoy con el mismo usuario, Olga Chavarría Escritora, y me pueden leer gratis en Wattpad y olgachavarría.com es mi sitio web. Bueno, a mí me pueden seguir en facebook.com/Miranda Historias o Rafa Miranda Escritor. Me pueden encontrar en Instagram como Raf Miranda Mus, y a nuestro podcast lo pueden encontrar en nuestra página web www.historiasaldivan.com. También nos pueden seguir en Instagram como historias.divan. Envíennos correos con sus mensajes, con sus recomendaciones a historiasdivan@gmail.com. También nos pueden seguir en Facebook como historias.al.divan. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer analizar esta historia con su compañía. Los esperamos la próxima semana en el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Chao, chao, nos vemos en el episodio número 26. Adiós. Chao.